Entonces vamos a darle la bienvenida a todos. Ya esto va a quedar, esta pequeña charla va a quedar grabada para todos aquellos que después quieran revisar la grabación, verla nuevamente. Va a estar en Facebook, ¿cierto? De Centro Oreca. Así que vamos a dar inicio a la charla de información de alimentación cerebral, que fue una de las conferencias que afortunadamente pude realizar vía Zoom, sí, pero para un grupo, ¿cierto?, de profesionales en Colombia, hace aproximadamente un mes. Así que quise partir de nuevo el tema, así que vamos a, vamos a comenzar sin ningún problema. Bueno, como siempre, siempre doy aviso de que este tipo de conferencia, informaciones de carácter netamente informativo, ¿cierto? No es la intención por ningún motivo reemplazar algún estudio o tratamiento médico alguno. Es una charla netamente informativa, ¿ya? Nuestro cerebro, nuestro cerebro es lo que comemos. ¿Ayuda una mala alimentación a atrofiar el cerebro? ¿Se atrofia? ¿Hay algún problema cerebral cuando la gente, las personas se alimentan mal? Es una buena pregunta, porque en realidad la gente piensa que no causa ningún tipo de daño, pero con respecto a esa pregunta, la que acabo de hacer, les voy a comentar que todo comienza con las comidas antes del nacimiento. A ver, los participantes, ya, ahí sí, ahí sí. Dependemos de nuestras madres cuando, en realidad, en cuanto a la alimentación. Eso lo tenemos súper claro, pero ¿qué tan importante es? Hubo un estudio hace, a ver, hace bastante tiempo, pero súper importante decirlo, un estudio de 23.000 mujeres embarazadas. Se tomaron en cuenta varios factores, por ejemplo, nivel de formación, salud mental de la madre, etcétera. Pero a estas 23.000 mujeres embarazadas, ¿cierto? El estudio demostró que alimentarse con comidas chatarras o mala alimentación no proporciona nada, absolutamente nada al cuerpo y en especial a las neuronas. Y otro estudio, que es muy similar, afirma que las mujeres embarazadas que consumen comida chatarra o comida poco saludable, como conocen, en general tienen hijos más propensos a la agresión y a las rabietas. Es interesante este estudio. Por lo tanto, hoy ya existe una correlación a la alimentación, ¿cierto? Una correlación que hay entre la alimentación en el embarazo y el comportamiento del niño. Hoy ya existe eso, ¿ya? Una relación entre el comportamiento, las rabietas, la agresión de los niños con respecto a la alimentación cuando las madres están en proceso de embarazo. Entonces, muy interesante ese tema. También había un tema súper importante y súper interesante, el tema del experimento con ratones. Han existido varios experimentos con ratones, obviamente, pero hay uno que me llamó mucho la atención. Entonces, para poder medir, por ejemplo, las reacciones de miedo, ponían a ratones en un cubículo, en un cuarto muy, muy pequeño, pero con la mitad de esa parte iluminada y la otra parte oscura. Entonces, en general,
En general, el ratón siempre explora y anda por todos lados con mucho cuidado. Pero al alimentarlo con omega 3, por ejemplo, con grasa saludable o ácido graso, grasa saludable, ¿cierto? En lugar de explorar los ratones, ¿cierto? Al lado que había más luz, se quedaban en el sector oscuro. Entonces, ¿cuál es la explicación del experimento? Sin ácido, a ver, para entender, sin ácidos grasos omega 3, ¿cierto? El cerebro no puede desarrollarse ni funcionar normalmente, ya que está altamente formado por ácido graso. Nuestro cerebro es grasa, el 60% más o menos. Como el organismo no puede producirlo, ¿cierto? De forma natural, tenemos que ingerirlo nosotros con nuestra comida. Entonces, eh, no se puede obtener de forma natural. Eso ustedes deben tenerlo súper claro. Por eso se debe ingerir en las comidas, en la dieta, en el sistema alimenticio que uno tiene. La cantidad de estos tipos de ácido graso, omega 3, ¿cierto? Que llega a nuestro cerebro es súper importante para el desempeño de nuestras células, ya que a medida que nuestras membranas absorben el omega 3, mejoran las propiedades eléctricas, es decir, la red eléctrica, la red neuronal es más eficaz y más rápida. Y otro estudio en Sydney hubo, el cual unas ratas que alimentaban con carbohidratos refinados y otros con mineral y ácido graso saludable. Y el resultado fue de que los ratones que consumían carbohidratos refinados, o sea, por ejemplo, galletas, pan, gaseosa, le daban de todo un poco, los mal alimentaban, con el tiempo llegaban a tener pésima memoria y descubrieron de que producto de eso, del exceso de carbohidratos, llegaban a tener un pequeño daño o una disfunción en el hipocampo, que es precisamente donde existe el tema de el área relacionada con los recuerdos y el aprendizaje. Entonces, una alimentación chatarra es suficiente para alterar las funciones cognitivas, suficiente. Tener mala memoria, pésima orientación, atención a lo que el resto te dice o uno hace, el lenguaje, todo eso tiene que ver con este sector, ¿cierto?, que se llama hipocampo. Y se dieron cuenta que con el tema de el exceso de carbohidratos refinados, habían ratones que les empezaba a empeorar la memoria cuando se alimentaban así. En el caso de deficiencia omega 3, el funcionamiento del cerebro se ve afectado. Es por eso que durante el desarrollo, por ejemplo, ya sea la niñez o adolescencia, es cuando se debe ingerir la cantidad necesaria para una formación adecuada. Durante la vejez se debe aumentar la ingesta. Mientras nosotros tenemos más edad, hay que aumentar la ingesta. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya con el tiempo va absorbiendo mucho menos omega 3, mucho menos. ¿Dónde podemos encontrar nosotros el omega 3? En algunas semillas, en frutos secos, en los pescados. Sí, sobre todo en la fuente principal del mar hay mucho omega 3. Lamentablemente hoy en día la ingesta de omega 3 es poco a poco ha sido, ha disminuido notablemente. Para que el cerebro funcione a toda velocidad se debe poner mucha atención a los hábitos que tenemos hoy. Tiene mucho que ver eso. Otro estudio súper importante es el que se realizó en unas cárceles, ¿cierto? Recintos penitenciarios, sobre todo de estos sectores de aquí de Latinoamérica. Y al realizar el estudio a reclusos se les cambió, por ejemplo, a algunos se les cambió absolutamente la alimentación que tenían por vitaminas, minerales, ácidos grasos, por aproximadamente 3 meses, 3 a 4 meses, si no me equivoco. Y después de hacerle un seguimiento, la mayoría
bajó un cierto nivel de agresividad con respecto al tiempo anterior. O sea, en el tema de la conducta, sí tiene que ver también la alimentación. Por lo tanto, la comida, ¿cierto?, cambia nuestro estado de ánimo, ¿cierto? Y refuerza algunos impulsos. Entonces, eso es así, hoy, por lo menos. La microbiota o flora intestinal, ¿cierto?, que tenemos nosotros. La bacteria de nuestra microbiota altera las funciones cerebrales. ¿Cumplen alguna función en nuestros hábitos alimenticios? Sí, la verdad que sí. Hoy hay mucha atención en el tema de la microbiota o flora intestinal, porque ya hay muchos estudios que lo relacionan. Por ejemplo, la dieta mediterránea, que es una de las más conocidas, es como hasta el momento la mejor opción. Es como la mejor opción, no solamente por un tema de la memoria o de cortar la adicción al azúcar, sino que también porque ayuda de forma colateral a muchas enfermedades, incluyendo la depresión. Recuerden que la zona digestiva es considerado el segundo cerebro. Por lo tanto, todo lo que sucede ahí es importantísimo. Nosotros en la microbiota tenemos varias partes que tenemos microbiota o flora intestinal. Tenemos el intestino grueso, tenemos en el intestino delgado, tenemos en el estómago, por ejemplo. Y más o menos la microbiota tiene que haber entre 3.000 y 5.000 tipos de bacterias, más o menos, y todas tienen una función. Mientras esa cantidad de bacterias, esa microbiota esté equilibrada, no falte ni sobre, mientras esté equilibrada, todo va a funcionar bien. Ya sea en enfermedades, ya sea en un tema mental, todo va a funcionar bien. Tiene que haber un equilibrio. Estudios hablan de que cuando hay un desequilibrio de la microbiota, es porque a la larga empiezan con algunas enfermedades. Cerebrales también, en general, sí, pero también cerebral. O sea, una disbiosis. Disbiosis significa que hay una alteración, ¿cierto?, en la microbiota. Entonces, es súper importante tener controlado eso. Y para eso hay muchas opciones. Están los prebióticos, están los probióticos. El prebiótico, el prebiótico, es el alimento del probiótico o es el alimento de la microbiota. Los probióticos son bacterias vivas que nos ayudan a todo el proceso intestinal. Y frente a eso hay un excelente dato, de que leí hace un par de meses, VPL1 es el nombre de un probiótico de una bacteria que está identificada como la responsable de bajar los índices de grasa corporal. Entonces, cada bacteria dentro de la microbiota, dentro de la flora intestinal, tiene una función y descubrieron de que esta bacteria, que es saludable para nosotros, nos ayuda a asimilar mucho menos la glucosa. Por lo tanto, si asimila mucho menos la glucosa, la gente puede empezar a bajar de peso, sobre todo disminuir grasa visceral, que es la más complicada. Entonces, es un importante avance porque son bacterias que nos benefician. Son bacterias que nos benefician y descubrir una en específica que tenga esa función es súper importante. Y esto nació en México, ¿ah? Esto salió de México. Se llama BPL1, ¿ya? Entonces,
Más adelante podría darle más datos sobre eso, pero tiene que ver la microbiota, el tener una flora intestinal equilibrada con temas de ánimo, de conducta o de enfermedades cerebrales. Sí, claro que sí. Alimentos que benefician a tu cerebro. Está el aceite de oliva. Hay estudios que hablan de que no es conveniente ocuparlos para freír, pero también he leído estudios, ya que por ejemplo acá en el norte de Chile se fabrica mucho aceite de oliva. He averiguado y me dicen que sí, se puede freír sin ningún problema y cocinar sin ningún problema a altas temperaturas con aceite de oliva. Así que y yo lo he probado y no hay ningún problema. Así que pueden ocupar aceite de oliva, ¿cierto? Porque también tiene esa capacidad antioxidante y facilita la estimulación cerebral. Así que el aceite de oliva es súper bueno. Obviamente que también el pescado, eso estamos súper claros por una alta fuente de omega 3, no hay problema con eso. Ayuda mucho a fortalecer células cerebrales, ¿ya? Eh, y todo lo que sea antioxidante, como la fruta, como la naranja, ¿cierto? Combaten además los radicales libres, que son los responsables de que nosotros empecemos a envejecer. Pero también ayuda a la depresión y a la decadencia mental. Así que eh, los antioxidantes en general ayudan en eso, como también el vino, el consumo de vino, obviamente moderado. El brócoli por su vitamina K, ayuda a la formación de elementos neuronales, sino que también la memoria. El brócoli es muy bueno. Otra fruta, aparte de la naranja, las moras, sí. Mejora el proceso cognitivo. Es excelente para el cerebro. Obviamente que todo en un parámetro de consumo equilibrado. No 1 kilo de moras, 1 kilo de manzana, 1 kilo de naranja, 5 litros de vino todos los días. No, es el equilibrio. Como dice el nombre, oreca en vasco significa equilibrio. El café también es un excelente antioxidante. Ayuda a desorden neurológicos también. También en su medida justa. Hay personas que tienen el sistema simpático alterado y no pueden consumir café. ¿Ya? La gente que se sumó ahora a la charla sabe, si ha realizado algún curso o taller conmigo, de que si tenemos el sistema nervioso simpático activado, ¿qué significa eso? Es tener, por ejemplo, estar alterado siempre, dormir poco, tener un nivel de estrés elevado. Eso es porque tu sistema simpático no está siendo muy simpático contigo. Ya se está liberando mucho cortisol, ya que el cortisol funciona en horario oficina, pero sin embargo en la noche no puede dormir. El cortisol sigue elevándose y el exceso de eso también conlleva el exceso de insulina. Y hay gente que prácticamente no come, pero solamente por el nivel de estrés libera mucha glucosa y obviamente genera grasa corporal. Entonces, si la gente quiere cuidar su peso, por ejemplo, y tiene un sistema eh, nervioso alterado, debe suspender en este caso, no puede consumir café con cafeína, puede hacerlo descafeinado, porque la cafeína es un estimulante, entonces no ayuda en nada. Una persona alterada que se toma un estimulante no ayuda, va a estar muchísimo más activado, no va a calmar su sistema nervioso, entonces no ayuda en ese sentido. Bueno, ahí me desvié un poco, pero otro alimento que puede ayudar a la función cerebral son las nueces, ¿ya? Son las nueces, por ser
grasa saludable por tener vitamina E, y la nuez tiene esa capacidad de alargar la vida de las neuronas. ¿Ya? Entonces, comer nuez es súper, súper, súper beneficioso. Todo esto pensando netamente en el cerebro, ¿ah? Pero, pero obviamente sirve para un montón de cosas más. Solamente que el tema de hoy es prácticamente más cerebral que el resto del cuerpo. La cúrcuma es un antiinflamatorio muy bueno, muy bueno. Ayuda al desarrollo neuronal y la depresión. La cúrcuma es primo hermano del jengibre, ¿ah? Entonces también el jengibre es un antiinflamatorio, pero por excelencia. La gente que tiene problemas eh, bronquiales, gripe, alergias, consumir jengibre con limón es excelente, por ejemplo. Los huevos, porque bueno, el huevo es un pollo en un cascarón, entonces tiene una alta cantidad de nutrientes, vitamina B6, B12, colina, ayuda a la demencia. La semilla de calabaza consumen, tiene mucha cantidad de cobre, magnesio, muy bueno, muy bueno. El té verde, el té verde, bien, así que el té verde ayuda mucho a eso, el azúcar también ayuda bastante, ayuda bastante a tener problemas, ¿cierto?, en el cerebro. Como le dije, para poder terminar, ¿cierto?, decir que los alimentos tóxicos para el cerebro, el azúcar, netamente el azúcar, y el azúcar tiene un montón de nombres, no solamente por azúcar o la palabra azúcar, sino que ustedes pueden decir, si sale atrás en el alimento y dice, no, tiene almíbar, o tiene brasein, o tiene cristales, o caramelo, cebada de malta, diglicerio, etilmactol, eritritol, stevia industrial, fructosa, galactosa, jarabe, glicerol, jugo de caña, lactosa, si tiene lactitol, maltosa, mascabado, melaza, malta, néctar, tricle, silosa, sólido jarabe de maíz, sacarosa, sirop, xilitol, de ribosa, dextrosa, diatasa, caña, concentrado, sirop, miel de caña, cualquier tipo de miel o de maíz o de agave, todo eso es azúcar. Todo eso es azúcar, solamente que la gente está preocupada de que salga la palabra azúcar. La gente cree que la palabra azúcar, si dice sin azúcar, es saludable. No, el azúcar tiene un montón de sinónimos, solamente le hablé como 15 o 20 ahora, pero en realidad son más de 100 que causan el mismo problema el azúcar, ¿ya? Y daños por el exceso de azúcar, claro, hay daño cerebral. Ahí se va atrofiando el hipocampo, que es el tema de la memoria. Obviamente que la gente que consume mucho y llega a tener resistencia a la insulina puede llegar a la amputación, ¿cierto?, de sus extremidades por el tema de la diabetes. Que creen que manteniendo una diabetes controlada están bien. Eso es falso. Está controlado, sí, pero no significa que no te siga haciendo daño. Y hay problemas microvasculares como macrovasculares. Por lo tanto, en los microvasculares tienen que ver los nervios, ¿cierto? La vista. Por eso la gente con diabetes pierde la vista muchas veces o tiene problemas en la vista. O macrovasculares cuando hay problemas en las piernas. Entonces, ahí hay un problema de irrigación sanguínea. Los sinónimos del azúcar yo se lo acabo de decir, así que hay una cantidad tremenda de sinónimos. Entonces no se fijen solamente en la palabra azúcar, ¿ya? Hay un montón. Es por eso que conocer la importancia de lo que nos llevamos a la boca es fundamental. Si lo combinamos con campos magnéticos, ¿cierto? Como el caso que yo hago, tenemos más opciones de frenar, revertir o tratar una patología sin el uso de medicamentos. Si ustedes quieren toda la vida estar con medicamentos, no hay ningún problema. Es su elección, pero siempre vean otra opción. ¿Cómo yo puedo recurrir a una mejor salud sin medicamentos? Porque el exceso de medicamentos altera la microbiota, la flora intestinal.
Y si alteran la flora intestinal, ya saben todo lo que puede suceder. Todo, todo lo que puede suceder. Se lo acabo de decir minutos atrás. Alteración de la microbiota es terrible. Puede inducir en enfermedades, ya sea autoinmunes, enfermedades en general, en la subida y bajada de peso, en disfunción de la tiroides, puede tener problemas cerebrales, y todo por culpa de tener una flora intestinal desequilibrada. Lamentablemente es así. Entonces, todo lo que nos llevamos a la boca es fundamental, absolutamente todo. Y estos son algunos de los alimentos que pueden ayudarnos, pero en realidad hay mucho más, hay muchísimo más. ¿Ya? Entonces, bueno, y para terminar, recordarles a la mayoría de los que están en el grupo o centro Oreca, de que la próxima semana voy a realizar un taller muy corto, como 3 horas más o menos, que es netamente de alimentación consciente. Voy a hablar de todo lo que es metabolismo, de incluso recetas, cómo ustedes pueden unir ciertos alimentos, ¿cierto? Y no se le active la glucosa, no se dispare la insulina y obviamente no vayan generando grasa corporal. Así que no solamente eso, sino que el tema de las calorías, si en realidad tienen que ver el tema de las calorías con la subida y bajada de peso, hay un tema súper importante ahí, hay un estudio, una prueba en realidad que hizo un entrenador personal, eh, que es súper interesante lo que hizo. Y ahí echó para abajo todo tipo de teorías de las calorías. Así que de eso, sobre el agua, sobre um, ejercicio, qué es lo que tengo que hacer yo para bajar la cantidad de grasa corporal, prepararnos para el verano, no solamente para eso, sino para tener una mejor calidad de vida, y eso te va a llevar poco a poco a ir recuperando, ¿cierto? Eh, alguna patología. Y eso es dentro de todo lo más importante, patologías, ¿cierto? Así que eso, queridos amigos, eso era la charla. Pretendía hacerla más larga, pero al parecer eh, no me tomó en cuenta Zoom para alargarla más, ¿ya? Entonces, eh, próximamente estoy avisando de talleres y de información y charlas gratis como lo estoy haciendo ahora. Así que agradecido de su audiencia, esto va a quedar grabado y lo pueden revisar. Como también voy a subir otras charlas, yo una entrevista que me hizo una terapeuta en Florida, en Estados Unidos. Es súper interesante. Ahí habló más del tema, algo muy similar a lo que estamos tocando ahora, cerebral, cierta alimentación cerebral, pero sobre todo infantil. ¿Qué pasa con los niños cuando hay ciertas adicciones? Y eso lo voy a subir a la plataforma de Facebook. Así que agradecido, cuídense, súmense al Centro Oreca, al grupo, ¿cierto? Y les voy a dejar el número ahí en el chat. Ahí estoy informando sobre charlas, sobre conferencias que he dado, subo material, subo datos. Ah, y el dato súper importante que le dije al inicio. Eh, BPL1. B grande, BPL1 es el nombre del probiótico que hoy día está revolucionando México y va a revolucionar, ¿cierto?, muchos países, porque es una bacteria exclusiva que ayuda a que no se asimile tanta la glucosa, por lo tanto ayuda un montón a bajar la cantidad de grasa corporal visceral y después la subcutánea, que es el famoso rollito, ¿cierto? O michelines. Todas, todas las bacterias dentro de la microbiota tienen su función, pero esta específicamente, VPL1, la pueden buscar ustedes, googlear, es
la responsable de que uno mantenga el tema de la grasa corporal en raya, nivelado. Si está en sobrepeso, la regula. Es súper interesante eso. Si tienen la opción de conseguirlo allá en el país donde estén, excelente. Es súper bueno. No tiene efectos secundarios. Es súper importante. Entonces, y aparte que regula tu microbiota. Aparte la función que tiene de ayudarte a bajar el nivel de grasa corporal visceral, te ayuda en el resto de las funciones. Así que eso. Gracias, gracias a todos. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Bye.